Mi hermano me declaró muerto y organizó mi funeral para robar $2, 3 millones, pero descubrí mi propio obituario en Facebook mientras comía una hamburguesa en Islandia. Y la venganza legal lo mandó 25 años a prisión. Tengo 30 años, soy cartógrafo digital, y hace 6 meses descubrí que mi hermano mayor había convencido a toda mi familia de que yo estaba muerto. No es una metáfora ni una exageración. O sea, literalmente organizó un funeral falso. Puso fotos mías en Facebook con velas y mensajes de "descansa en paz", y se quedó con todo lo que yo tenía mientras yo estaba haciendo mapas en medio de la nada en Islandia. La cosa es que confié en él completamente. Le di poder notarial sobre todas mis cosas porque, ya sabes, era mi hermano mayor. ¿Qué podía salir mal? Resulta que absolutamente todo. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando acepté ese trabajo en Islandia hace como 3 años y medio. Era una oportunidad increíble, tipo de esas que solo aparecen una vez en la vida, trabajar para una empresa que estaba mapeando regiones remotas del país para proyectos de conservación y turismo. El salario era excelente. El proyecto duraba 3 años, y básicamente iba a estar en lugares donde la señal de Internet era más un concepto teórico que una realidad. Antes de irme, Isaac, mi hermano tenía 32 en ese momento, yo 27, me convenció de que necesitaba a alguien que manejara mis asuntos aquí. Tenía una casa que había comprado 2 años antes, cuentas bancarias, inversiones, ya sabes, cosas de adulto responsable. Y él insistió, como hermano mayor responsable que era, o eso pensaba yo, que podía encargarse de todo. Incluso me llevó con un abogado, un tal Andrew que supuestamente era amigo de la familia, para hacer todo legal y correcto. Mi mamá estaba un poco preocupada cuando me fui, no tanto por Isaac manejando mis cosas, sino por el hecho de que iba a estar tan aislado. Ella acababa de empezar a salir con William, un tipo tranquilo que había sido policía y parecía hacerla feliz después de años de estar sola desde que papá murió cuando yo tenía como 15 años. Le prometí que iba a encontrar formas de comunicarme cuando pudiera, aunque le advertí que podían pasar semanas entre mensajes. Isaac me abrazó en el aeropuerto y me dijo, "No te preocupes, hermano. Yo me encargo de todo. Tú solo enfócate en tu trabajo". Y yo le creí. ¿Por qué no le iba a creer? Los primeros 2 años en Islandia fueron básicamente como estar en otro planeta. Trabajaba en equipos pequeños. Nos movíamos de un lugar remoto a otro, acampábamos en medio de paisajes que parecían de ciencia ficción, todo volcanes dormidos y campos de lava y glaciares. La comunicación con casa era esporádica, tipo una vez al mes si teníamos suerte y llegábamos a un pueblo con internet decente. Hablaba con mamá cuando podía, mensajes cortos tipo, "Estoy bien, el trabajo va genial, los extraño". A veces Isaac respondía por ella diciendo que estaba ocupada, pero que me mandaba saludos. Nunca me pareció raro. La verdad, mamá nunca fue muy buena con la tecnología y asumí que William la mantenía ocupada. Mi exnovia, Natalie, intentó contactarme un par de veces el primer año, pero los mensajes llegaban raros, cortados, y eventualmente dejamos de hablar. Pensé que simplemente había seguido con su vida, lo cual tenía sentido porque, o sea, relación a distancia de 3 años en estas condiciones es básicamente imposible. El tercer año fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras, aunque no me di cuenta en ese momento. Mis intentos de comunicarme con mamá empezaron a rebotar más seguido. Los emails no llegaban, o llegaban respuestas súper cortas que no sonaban como ella. Isaac siempre tenía una excusa, que había cambiado de número, que estaba de viaje con William, que su computadora se había dañado. Yo estaba tan metido en el proyecto, tan enfocado en terminar este trabajo que iba a definir mi carrera, que básicamente acepté todas las explicaciones, sin cuestionarlas demasiado. Mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir. Todas esas señales estaban ahí, pero yo estaba demasiado confiado, demasiado ingenuo. La cosa explotó hace como 6 meses, de la forma más surreal posible. Mi cámara profesional, que había sobrevivido 2 años y medio de condiciones brutales, finalmente se rompió en una caída mientras escalábamos para llegar a un punto de mapeo. Necesitaba repararla urgentemente porque era esencial para mi trabajo, así que el equipo decidió que yo haría el viaje de 2 días hasta Reykjavik para arreglarla mientras ellos continuaban con otras tareas. Llegué a la ciudad después de estar básicamente desconectado de la civilización por 3 meses seguidos. Encontré un hostal barato, dejé la cámara en reparación y decidí usar el Wi-Fi decente para ponerme al día con el mundo. Entré a Facebook por primera vez en meses, ya sabes,
solo para ver qué había pasado. Y lo primero que vi en mi feed fue una foto mía, de mi graduación universitaria, con un marco negro y como 50 comentarios de gente diciendo, descansa en paz y te vamos a extrañar. No. Podía respirar bien. Literalmente sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Seguí scrolleando, y había más. Fotos mías por todos lados, gente compartiendo memorias. Mi mamá había publicado algo sobre su querido hijo Aiden que nos dejó demasiado pronto. Y Isaac, mi hermano Isaac, había organizado todo un memorial service con fotos y flores y todo. La fecha de muerte que aparecía en todos lados era de hace casi un año. Según las publicaciones, supuestamente había muerto en un accidente automovilístico en alguna carretera remota de Islandia. Mi cuerpo había sido cremado allá por razones logísticas, conveniente, ¿no? Y las cenizas habían sido enviadas a casa. Estaba leyendo mi propio obituario en un hostel en Reykjavik, mientras comía una hamburguesa medio fría. ¿Puedes creerlo? Lo primero que hice, después de como 20 minutos de pánico absoluto, fue llamar a mamá. El número que tenía estaba desconectado. Intenté con Isaac y me saltó. Directo al buzón. Busqué a Evan, mi mejor amigo de la universidad, y gracias a Dios él contestó al segundo tono. Su reacción cuando escuchó mi voz fue tipo shock total. Se quedó en silencio como 10 segundos y luego empezó a gritar, «Tío, ¿eres tú? ¿En serio eres tú? Pensamos que estabas muerto». Isaac dijo que habías muerto hace como un año. Hubo un funeral y todo. Le expliqué dónde estaba, le dije que obviamente no estaba muerto, y él simplemente seguía repitiendo, «No puedo creerlo, no puedo creerlo». Evan me contó todo lo que había pasado. Isaac había contactado a la familia y amigos hace aproximadamente un año, diciendo que la empresa para la que yo trabajaba le había informado sobre el accidente. Había documentos, supuestamente, un certificado de defunción de Islandia. Todo parecía legítimo. Organizó un servicio memorial hermoso, según Evan, con fotos de toda mi vida y un video tributo que hizo llorar a todos. Mamá estaba destrozada, obviamente. Isaac se había encargado de todos los arreglos porque ella estaba demasiado devastada para hacerlo. Nadie cuestionó nada porque... ¿por qué lo harían? Isaac era mi hermano, tenía documentos oficiales, estaba llorando en el funeral, todo parecía horrible pero real. Pero luego Evan me dijo algo que me dejó helado. Tu casa fue vendida hace como 6 meses, dijo. Isaac nos contó que era demasiado doloroso para tu mamá mantenerla, y que el dinero iba a un fondo para, no sé, algo de caridad en tu nombre. Y tu mamá se va a casar, agregó, con William, en 2 semanas en una iglesia aquí en Portland. Ya sabes, finalmente encontrando felicidad después de perder a su hijo, ese tipo de historia. La cantidad de información que tuve que procesar en esos momentos fue brutal. No solo estaba supuestamente muerto, sino que mi hermano había vendido mi casa, mi maldita casa por la que había trabajado años para comprar, y mi mamá se iba a casar creyendo que yo estaba muerto y aparentemente, sin tener idea de que algo raro estaba pasando. Le dije a Evan que no le contara a nadie todavía, que necesitaba tiempo para entender qué estaba pasando y cómo manejar esto, y él estuvo de acuerdo aunque podía escuchar en su voz que estaba tan confundido y enojado como yo. Pasé los siguientes 3 días en Reykjavik investigando, básicamente sin dormir. Contraté a un abogado local que hablaba inglés perfecto y le expliqué la situación, esperando que me dijera que estaba loco, pero él solo revisó los documentos que encontramos online y dijo, esto es fraude masivo, probablemente en múltiples países, necesita reportarlo inmediatamente. Juntos fuimos a la embajada estadounidense, donde tuve que básicamente probar que estaba vivo mostrando mi pasaporte vigente, mis registros de entrada al país, mis contratos de trabajo, todo. La persona del consulado no podía creer lo que estaba escuchando. Seguía diciendo, casos así son extremadamente raros. Su hermano va a enfrentar cargos criminales muy serios. El abogado islandés hizo más investigación y descubrió que alguien, obviamente Isaac, había falsificado un certificado de defunción usando supuestamente documentación de un hospital en una región remota de Islandia. El certificado era bastante convincente. Si no sabías qué buscar, tenía sellos que parecían oficiales, firmas, todo el paquete. Pero cuando el abogado contactó al hospital mencionado en el documento, ellos no tenían ningún registro de mí, ni como paciente ni como persona fallecida. Era completamente falso, fabricado probablemente con ayuda de alguien que sabía cómo hacer que estos documentos se vieran legítimos. Tuve que tomar una decisión rápida sobre qué hacer. Mi primera idea era volar de inmediato a casa.
pero el abogado me sugirió que esperara hasta tener toda la documentación en orden para probar que estaba vivo y que había sido víctima de fraude. Eso tomó casi una semana completa de ir y venir entre oficinas gubernamentales, la embajada, mi empleador en Islandia y varios abogados. Mientras tanto, le pedí a Evan que investigara discretamente qué más había hecho Isaac con mis cosas. Lo que descubrió fue devastador. Isaac no solo había vendido mi casa, sino que había vaciado todas mis cuentas bancarias, liquidado mis inversiones, y hasta había sacado préstamos a mi nombre por cantidades masivas. Evan logró hablar con el banco, haciéndose pasar por alguien que estaba haciendo una verificación de crédito para un trabajo, y le dijeron que yo tenía una deuda de como $200,000 en préstamos que habían sido procesados en los últimos 8 meses. Mi puntaje de crédito estaba destruido, había cuentas en colección, era un desastre financiero total, y todo esto mientras yo supuestamente estaba muerto y cremado. Finalmente, con todos los documentos necesarios y una estrategia legal básica en su lugar, compré un boleto de avión a Portland. La boda de mamá era en exactamente 5 días. Parte de mí quería llamarla inmediatamente, gritarle que estaba vivo y que su hijo mayor era un criminal. Pero el abogado me aconsejó que hiciera todo en persona, con testigos, en un lugar donde Isaac no pudiera escapar fácilmente o destruir evidencia. Y entonces se me ocurrió la idea más dramática y probablemente poco madura de mi vida, pero en ese momento sentía que necesitaba hacer una declaración. ¿Me explico? Iba a aparecer en la boda. El vuelo de Reykjavik a Portland, con escala en Nueva York, fue surreal. Seguía revisando las redes sociales, leyendo todas las publicaciones sobre mi supuesta muerte, viendo cómo Isaac jugaba el papel del hermano devastado, comentando en posts de gente con cosas como «Gracias por honrar su memoria, lo extraño cada día». Me daban ganas de vomitar. También encontré que había organizado una colecta de fondos para ayudar a mamá con los gastos del funeral y el duelo, que había recaudado casi $40,000. Ese dinero, obviamente, nunca llegó a mamá para nada relacionado con gastos funerarios, porque no había habido gastos funerarios reales, solo un memorial service barato en una iglesia local. Llegué a Portland 2 días antes de la boda y me quedé en un hotel cerca del aeropuerto, evitando cualquier lugar donde pudiera encontrarme con alguien conocido. Evan vino a verme y fue surrealista. Nos abrazamos y él no dejaba de tocarme el brazo como para confirmar que era real. Me puso al día con más detalles. Me mostró fotos del Memorial Service que básicamente me hicieron llorar de rabia, y me ayudó a planear exactamente cómo iba a manejar lo de la boda. También me contó que mi ex Natalie había estado devastada por mi muerte, que había intentado contactar a Isaac varias veces para hablar sobre mí, pero él siempre la evitaba, y que ahora estaba saliendo con alguien más, tratando de seguir adelante con su vida. El día de la boda llegó, y yo estaba hecho un manojo de nervios. Me puse un traje, no porque quisiera verme bien, sino porque sentía que necesitaba verme lo más presentable y profesional posible para lo que estaba a punto de hacer. La boda era en una iglesia pequeña pero bonita a las afueras de la ciudad, el tipo de lugar que mamá siempre había dicho que le gustaría si alguna vez se volvía a casar. Llegué como 30 minutos antes de que empezara la ceremonia, y me quedé afuera, escondido básicamente, viendo a la gente llegar. Vi a Isaac llegar con su esposa Michelle y su hija Chloe, que tendría como 10 años. Él se veía tan normal, tan tranquilo, saludando a la gente, sonriendo, como si no hubiera destruido completamente la vida de su hermano menor. Esperé hasta que la ceremonia hubiera empezado, hasta que la música comenzara y todos estuvieran sentados. Evan estaba adentro, y me mandó un mensaje diciendo que mamá estaba caminando por el pasillo. Ese fue mi momento. Entré por la puerta lateral de la iglesia, la que usaba el personal, y caminé directo hacia el altar justo cuando mamá llegaba al frente con William. El pianista dejó de tocar cuando me vio, la gente empezó a murmurar, y mamá se volteó para ver qué estaba pasando. La expresión en su cara cuando me vio es algo que nunca voy a poder describir adecuadamente. Sus ojos se abrieron enormes, se puso completamente pálida, y soltó el ramo de flores que llevaba. William la agarró porque literalmente parecía que iba a desmayarse. Isaac estaba sentado en la primera fila, y cuando me vio, su expresión pasó por como 5 emociones diferentes en 2 segundos. Shock, miedo, pánico, y luego algo que parecía furia pura. Dije, «Hola mamá. Siento llegar tarde». Mi voz sonó rara, como si no fuera mía, pero al menos no me quebré. Mamá empezó a llorar,
tipo sollozos profundos, y corrió hacia mí tambaleándose porque llevaba tacones. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar, diciendo mi nombre una y otra vez. Aiden, Aiden, ¿eres real? ¿Eres tú? Sí, mamá, soy yo, le dije. Estoy vivo, siempre he estado vivo. El caos que siguió fue absoluto. La gente en la iglesia estaba gritando, algunos llorando, otros grabando con sus teléfonos. El pastor no sabía qué hacer, solo se quedó ahí parado con la Biblia en la mano. Isaac intentó levantarse de su asiento, pero Michelle lo agarró del brazo y le dijo algo que no pude escuchar. William, que resultó ser mucho más calmado de lo que yo hubiera sido en su situación, le pidió a todos que se calmaran y sugirió que nos moviéramos a una habitación privada de la iglesia para hablar. En esa habitación, que era básicamente una oficina pequeña con un escritorio y algunas sillas, mamá no dejaba de tocarme la cara, llorando y diciendo, «No entiendo. Te cremaron, tuvimos tu funeral. ¿Cómo es posible?» Isaac entró detrás de nosotros, y lo primero que dijo fue, «Aiden, hermano, gracias a Dios estás vivo. Hubo un error terrible. La empresa me contactó y dijeron que habías muerto. Tengo los documentos. Fue todo un malentendido horrible». Su actuación era casi convincente. Incluso intentó abrazarme, pero yo me aparté y dije, «Cállate, Isaac. Sé exactamente lo que hiciste». Saqué mi laptop de la mochila que había traído y empecé a mostrarles todo. Los documentos del abogado islandés, la confirmación de la embajada de que no había existido ningún accidente, los registros bancarios que Evan había conseguido mostrando las transacciones fraudulentas, todo, mamá, se sentó en una silla y solo miraba los documentos con expresión de no poder procesar lo que estaba viendo. Isaac seguía insistiendo que había sido engañado también, que alguien más debió haber hecho esto usando su identidad, pero su historia tenía más huecos que un queso suizo. William, con su experiencia de ex policía, empezó a hacer preguntas específicas que Isaac no podía responder coherentemente. Michelle, la esposa de Isaac, había estado callada todo el tiempo, pero de repente preguntó, ¿vendiste la casa de Aiden? Isaac la miró con pánico y dijo que había sido para ayudar a mamá con los gastos, pero Michelle dijo, me dijiste que ese dinero era de un bono de tu trabajo, compramos un carro nuevo el mes pasado. ¿De dónde salió ese dinero, Isaac? Fue hermoso verla empezar a conectar los puntos, su expresión cambiando de confusión a horror a furia en cuestión de minutos. La confrontación duró como 2 horas. Mamá tuvo que cancelar la boda, obviamente. Los invitados fueron enviados a casa con una explicación vaga de emergencia familiar, y William se quedó con nosotros siendo increíblemente comprensivo, considerando que su día de bodas había sido completamente arruinado. Isaac finalmente dejó de negar las cosas cuando le dije que ya había presentado una denuncia formal con las autoridades, tanto en Islandia como aquí, y que probablemente la policía iba a venir a arrestarlo en las próximas horas. Se puso pálido y solo. Murmuró algo sobre que yo no entendía la presión en la que había estado, que necesitaba el dinero, que iba a devolvérmelo todo. Resulta que Isaac había estado en problemas financieros serios por años. Tenía deudas de juego que yo no conocía, había perdido mucho dinero en inversiones estúpidas y estaba desesperado. Cuando vio la oportunidad de acceder a mi dinero mientras yo estaba literalmente al otro lado del mundo, sin forma de verificar nada, decidió que la forma más fácil era simplemente declararme muerto y tomar todo. El abogado Andrew, que supuestamente era de confianza, resultó estar involucrado también, ayudándolo con los documentos legales a cambio de un porcentaje del dinero robado. La policía llegó como 3 horas después. Evan había llamado apenas la confrontación empezó a ponerse intensa. Arrestaron a Isaac ahí mismo en la iglesia, esposado y todo, mientras su hija Chloe lloraba y Michelle intentaba explicarle que papá había hecho algo muy malo y tenía que ir con los policías. Mamá estaba en shock completo. William tuvo que llevarla al hospital porque empezó a hiperventilar, y los paramédicos dijeron que su presión estaba peligrosamente alta. Los siguientes meses fueron básicamente una pesadilla legal continua. La investigación reveló que Isaac había robado no solo el dinero de la venta de mi casa y mis cuentas, sino también había accedido a un fondo de herencia que papá nos había dejado, del cual yo ni siquiera sabía la cantidad exacta porque confiaba en que Isaac, como coadministrador, lo manejaba correctamente. En total, había robado algo así como $2.3 millones entre todo. Mamá casi se desmaya de nuevo cuando se enteró de esa cifra. También había convencido a mamá,
mientras ella estaba destrozada por mi supuesta muerte, de que necesitaba dinero para gastos funerarios en Islandia. Y ella le había dado como $80,000 de sus ahorros de retiro. Dinero que obviamente nunca fue usado para ningún funeral. Michelle resultó ser una aliada inesperada en todo esto. Una vez que procesó lo que Isaac había hecho, fue directamente a su casa. Él estaba bajo arresto, pero había salido bajo fianza, porque su familia había puesto una propiedad como garantía, y buscó todos los documentos que pudo encontrar. Encontró carpetas enteras de evidencia, recibos, transferencias bancarias, incluso un cuaderno donde Isaac había planeado todo el fraude paso por paso. Me lo trajo todo diciendo: «Lo siento mucho, Aiden. Yo no sabía nada de esto, pero no voy a proteger a alguien que haría algo tan monstruoso». Se divorció de él como 2 meses después, y se cambió el apellido ella y Chloe de vuelta a su apellido de soltera. Una de las cosas más difíciles de procesar fue descubrir cuánto tiempo Isaac había estado saboteándome, incluso antes del fraude principal. Revisando emails viejos y documentos que Michelle encontró, resultó que años atrás había interceptado ofertas de trabajo que me habían llegado, redirigiéndolas o respondiéndolas diciendo que yo no estaba interesado. Había saboteado mi relación con Natalie, mandándole mensajes, haciéndose pasar por mí, diciéndole que ya no quería seguir con ella y que había conocido a alguien más en Islandia. Natalie me lo confirmó cuando finalmente hablamos después de todo esto. Me mostró los mensajes que supuestamente yo había mandado y que ella había creído porque venían de mi número de teléfono, al cual Isaac tenía acceso por el poder notarial. El juicio fue largo y mediático. Localmente se volvió una noticia grande, tipo: hermano finge muerte de su hermano para robar herencia millonaria. Los periódicos y las noticias locales no dejaban de hablar del caso. Isaac se declaró no culpable inicialmente, su abogado defensor intentando argumentar que había tenido un colapso mental o algo así, pero la evidencia era demasiado masiva y obvia. Michelle testificó en mi favor. El abogado islandés vino a testificar sobre los documentos falsificados. Evan testificó sobre cómo Isaac había organizado el memorial falso. Fue brutal. Lo peor fue cuando mamá tuvo que testificar. Ella subió al estrado hecha un desastre emocional. Tuvo que describir cómo se había sentido cuando pensó que yo había muerto, cómo Isaac había estado a su lado consolándola y ayudándola, mientras secretamente le robaba dinero a ella también. El fiscal le preguntó si sentía que podía perdonar a Isaac algún día, y ella solo lloró y dijo: «Es mi hijo, pero no reconozco al hombre que hizo estas cosas, no sé si alguna vez podré mirarlo de la misma forma». Isaac lloraba en la mesa de la defensa, pero yo no sentía ni una pizca de compasión, la verdad. Hubo un momento durante el juicio donde Isaac intentó escaparse. Estaba bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica esperando el veredicto, y un día simplemente cortó la tobillera y desapareció. Fue un caos absoluto. Pusieron alertas en aeropuertos y fronteras. Mamá estaba aterrada de que viniera a hacerle algo. Michelle tenía miedo de que intentara llevarse a Chloe. Resultó que había planeado huir a Canadá. Tenía cuentas bancarias secretas allá donde había movido parte del dinero robado, pero lo atraparon en la frontera tratando de cruzar con documentos falsos. Eso le añadió más cargos, intento de fuga, más fraude de identidad. Fue un desastre para su caso. El veredicto finalmente llegó después de como 3 semanas de juicio. Culpable en todos los cargos: fraude, robo de identidad, falsificación de documentos, intento de fuga, manipulación financiera de un adulto mayor, por lo que le hizo a mamá, y hasta un cargo de intento de secuestro porque en sus planes de escape había evidencia de que quería llevarse a Chloe sin el consentimiento de Michelle. La sentencia fue 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional por al menos 15 años. Mamá lloró cuando leyeron la sentencia. No estoy seguro si de alivio o de tristeza por perder a su hijo de esta forma. Yo solo sentía como un vacío raro. Tipo había ganado, pero tampoco se sentía como una victoria, ¿me explico? Andrew, el abogado corrupto que había ayudado a Isaac, también fue acusado y recibió 8 años. Perdió su licencia de abogado, obviamente, y resultó que había estado involucrado en otros esquemas de fraude similares durante años. Mi caso básicamente destapó una operación criminal más grande de la que pensábamos. Recuperar el dinero fue otro proceso complicado.
Algunas cuentas pudieron ser congeladas y recuperadas casi inmediatamente, pero mucho del dinero había sido gastado o movido a lugares donde recuperarlo era básicamente imposible. Al final, después de como un año de procesos legales, recuperé aproximadamente 1.8 millones de los 2.3 millones robados. Los otros 500.000 simplemente desaparecieron, probablemente gastados en apuestas, el carro que había comprado. ¿Quién sabe qué más? Mi casa obviamente no pude recuperarla porque los nuevos dueños la habían comprado legalmente sin saber del fraude, pero recibí el dinero de la venta que había ido a cuentas de Isaac. Mamá finalmente se casó con William como 6 meses después de todo el drama, una ceremonia pequeña en el jardín de su casa con solo familia cercana y algunos amigos. Fue hermoso verla sonreír de verdad otra vez, aunque había una tristeza en sus ojos que sé que nunca va a irse completamente. William ha sido increíble con ella, paciente y comprensivo. Nunca la presiona para hablar de Isaac si ella no quiere. Ella decidió no visitar a Isaac en prisión. Dice que tal vez algún día, pero que ahora mismo no puede. Y yo la entiendo completamente. Michelle y yo nos hemos vuelto cercanos de una forma extraña. Ella siente culpa por no haber visto las señales, aunque le he dicho 1000 veces que Isaac engañó a todos nosotros. Chloe va a terapia. Obviamente todo esto fue traumático, para una niña de su edad, pero parece estar manejándolo mejor de lo que esperaríamos. Algunas veces me pregunta por qué su papá hizo lo que hizo, y yo honestamente no tengo una respuesta que tenga sentido. Solo le digo que a veces, la gente toma malas decisiones, y tiene que enfrentar las consecuencias. Natalie y yo volvimos a hablar después de todo esto. Fue raro al principio, como intentar reconectar con alguien después de años pensando que esa persona básicamente te había ghosteado, y luego descubrir que no, que alguien había saboteado activamente la relación. Hemos estado saliendo de nuevo estos últimos meses, tomándolo despacio, pero se siente bien, se siente como una segunda oportunidad que ambos merecíamos. Ella dice que una parte de ella siempre supo que algo no cuadraba con esos mensajes supuestamente míos, que no sonaban como yo, pero que nunca imaginó la verdad. Volví a Islandia por un mes, hace como 3 meses para terminar apropiadamente mi trabajo allá y despedirme de ese capítulo. Fue catártico de cierta forma, estar en esos lugares donde había sido feliz y enfocado antes de que todo explotara. Mi empleador fue increíble. Me ofrecieron una posición permanente allá o la opción de trabajar remotamente desde Estados Unidos. Así que ahora hago un híbrido, paso algunos meses allá y otros aquí. Con parte del dinero recuperado, establecí una fundación para ayudar a víctimas de fraude financiero familiar. Suena como pretencioso tal vez, pero quería que algo bueno saliera de todo esto. Michelle trabaja conmigo en la fundación. Ayudamos a gente a navegar el sistema legal, a recuperar activos robados, a conectarlos con terapeutas especializados en trauma familiar. Es trabajo difícil, pero se siente importante. ¿Sabes? El resto del dinero lo puse en un fideicomiso. Parte para mí, parte para Chloe porque ella no tiene culpa de nada de esto, y no quiero que sufra financieramente por las acciones de su padre. También hay una parte, separada para mamá, para asegurarme de que su retiro esté seguro después de todo lo que Isaac le robó. ¿Saben qué es lo más raro de todo esto? A veces todavía siento como si nada de esto hubiera sido real, como si fuera una historia que le pasó a otra persona. 5 años atrás, estaba en Islandia haciendo el trabajo de mi vida, confiando completamente en mi hermano mayor, planeando mi futuro. Ahora ese hermano está en prisión. Mi vida fue literalmente robada y tuve que reconstruirla desde cero, y todos los días me despierto teniendo que recordarme que sí, esto realmente pasó. Mamá me dijo hace poco que a veces mira fotos viejas de Isaac y de mí cuando éramos niños, jugando juntos, siendo hermanos normales, y no puede reconciliar a ese niño con el hombre que cometió estos crímenes. Yo siento lo mismo. El Isaac que conocí, o que pensé que conocía, nunca hubiera hecho esto. Pero supongo que esa es la cosa con la traición familiar. Nunca ves venir a la persona, que se supone que debe protegerte. La semana pasada, Chloe me preguntó si alguna vez voy a perdonar a su papá. Le dije honestamente que no lo sé, que el perdón es complicado y que tal vez algún día, pero no hoy, no este año, tal vez nunca completamente. Ella pareció entender eso mejor que la mayoría de los adultos. Luego me preguntó si podía seguir llamándome tío Aiden, y obviamente le dije que sí, que nada de lo que pasó cambia que ella es mi sobrina y que la quiero. Lloró un poco y me abrazó. Y en ese momento sentí que tal vez, eventualmente, vamos a estar bien. No ahora, no pronto,
pero algún día.